Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, de Avenida del Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 34 de la 9ª temporada, un episodio especial de previo de la WWDC 2026 y que evidentemente no es lunes, es viernes. Y sí, un episodio especial porque, bueno, pues el próximo lunes Apple celebra su WWDC 2026, su conferencia anual para desarrolladores, y este año creo que, pues bueno, como casi todos los años, probablemente no estemos ante una más, ¿no? Creo que puede ser interesante. Además, lo publico en viernes porque si publicaba contenido habitual en un lunes de presentación de Apple, creo que era un sinsentido y no iba a tener el impacto que creo que debe de tener lo que voy a publicar, ¿no? Así que aquí estamos, vamos a hablar un poquito de Apple. No estamos esperando nuevos iconos, no esperamos 4 funciones de iOS o una mejora suelta en watchOS. Este año Apple llega a la WWDC con una pregunta encima de la mesa, y es una pregunta bastante incómoda / desagradable. ¿Va Apple realmente en serio con la inteligencia artificial? ¿Tiene capacidad Apple de responder a todo este tema de la inteligencia artificial después de las tracas que ha quemado en los últimos años? ¿Va a ser capaz de demostrarlo? Porque llevamos ya tiempo hablando de Apple Intelligence, de la nueva Siri, de modelos privados, de integración en el sistema, de contexto personal, pero la sensación general es que Apple ha prometido mucho, no ha entregado absolutamente nada o casi nada, no porque no haya hecho nada, que creo que eso sería injusto, pero se ha quedado muy atrás o ha estado muy atrás, ¿no? Apple ha ido incorporando funciones de IA, ha abierto algunos modelos a desarrolladores, ha integrado herramientas de escritura, resúmenes, Visual Intelligence, funciones en fotos que funcionan de aquella manera. Pero el gran salto, ese salto que tenía que cambiar nuestra relación con el iPhone, con el Mac, con el iPad, con Siri en general, todavía no ha llegado, ¿no? Y ese era el prometido y ese era el interesante. Así que creo que por eso esta WWDC es tan importante, porque ya no pueden limitarse a decir estamos trabajando en ello o prometer cosas que no. Tienen que enseñar algo, tienen que enseñar una dirección y sobre todo tienen que recuperar una cosa que han ido perdiendo un poco estos últimos años, que es la confianza. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Hay una narrativa muy fácil alrededor de Apple y la inteligencia artificial, y es la narrativa de que Apple llega tarde. Y es totalmente cierta, evidentemente. Mientras OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, Meta, prácticamente toda la industria ha convertido la IA en el centro de sus productos, Apple no es que ha ido más despacio, sino que no ha ido, ¿no? Pero bueno, también es cierto que Apple casi siempre ha funcionado así. No suele ser la primera en llegar a una tecnología, casi nunca. No fue la primera en hacer móviles, ni relojes inteligentes, ni tablets, ni auriculares inalámbricos, ni servicios de pago con el móvil. Lo que Apple suele hacer, ya lo sabemos casi todos, llega cuando puede integrar esa tecnología dentro de una experiencia coherente en su sistema, ¿no? Y normalmente lo hace de una manera que es mejor o superior a los demás. El problema es que con la inteligencia artificial el ritmo yo creo que es diferente, ¿no? No hablamos de una cámara o de unas pantallas mejores, no hablamos de hardware, hablamos de asistentes contextuales, que entienden el contexto, que ejecutan tareas, que resumen información, que automatizan procesos. Y creo que Apple tiene un problema evidente con eso, porque Siri lleva muchos años siendo el ejemplo perfecto de una promesa incumplida, ¿no? Durante mucho tiempo Siri fue el asistente que estaba ahí, pero el que dejabas de pedirle cosas porque sabías que la mitad de las veces no te iba a entender o te iba a contestar lo que le daba la gana. Yo, en el fondo, Siri solo la utilizo para 3 cosas. La primera, para gestionar la casa, HomeKit, con eso me funciona muy bien. Ahí no tengo ninguna pega. La segunda, la lista de la compra. Y la tercera, para poner cuentas atrás. Es para lo que más la utilizo. Bueno, miento y la pregunto el tiempo por las mañanas. Eso también es verdad. Pero bueno, quiero decir, se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí. Y Apple puede tener la mejor integración de hardware y software del mercado, puede tener privacidad, puede tener ecosistema, pero si tu asistente en este día en el que estamos sigue siendo tan mediocre y encima no hay una inteligencia artificial detrás, pues se queda no a medias, sino a menos de a medias, ¿no? Por eso creo, o es evidente, o todos sabemos que esta keynote no va a ser de iOS 27, que también va a ser de Siri. Yo es lo que creo que va a ser de Siri, va a ser de la IA detrás de Siri. Creo que van a ser sistemas mucho más centrados en la inteligencia artificial, ¿no?
creo que vamos a hablar un poquito de la Siri que debería haber sido. Todo apunta, por lo que se va viendo por ahí, que iOS 27 no va a ser un sistema pensado para deslumbrar, con rediseños ni nada así, aunque sí los tendrá, pero nada espectacular ni nada especial. Sinceramente yo casi lo prefiero, después de un año de muchos cambios con rediseños y tal. Creo que centrarlo en rendimiento, en la IA y en ese tipo de cosas, ¿vale? Creo que sería lo más coherente. Y, sobre todo, encima de eso, la capa de inteligencia artificial que deben de integrarla, que no parezca que está pegoteada ahí encima, sino que esté integrada en el sistema. Claro, que eso es lo que todos queremos al final, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia entre meter la IA en un producto y construir un producto alrededor de una IA. Es que no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es añadir un botón para resumir texto, y ya está, ahí está, lo tenemos. Si no lo habéis usado, lo tenéis. Y otra cosa muy distinta es que el sistema entienda lo que estás haciendo, sepa qué aplicaciones usas, respete tu privacidad, sea capaz de ayudarte sin obligarte a copiar y pegar y abrir otra aplicación y mandar un prompt por aquí y hacer otra cosa por allá. Creo que eso es todo lo que Apple debe enjuagar, ¿no? Ese es el terreno donde Apple debe de moverse para mejorar, no competir con ChatGPT como tal, como si fuera una web, no hacer un chatbot más, aunque esté integrado, aunque haya un chatbot. Creo que ese no debe ser el centro de la situación, sino convertir el iPhone, el iPad, el Mac, sus dispositivos, incluso sus dispositivos de hogar, en un ecosistema donde la inteligencia artificial funcione de forma invisible por detrás, con Siri. Y esto es muy importante. Invisible no quiere decir irrelevante, ¿vale? Quiere decir que no tengo que pensar constantemente voy a usar la IA. Simplemente cuando hablo con la Siri, pues funciona. Y sabe de lo que la hablo, porque sabe quién soy, sabe que cuando la estoy hablando de fotos donde tiene que mirar, sabe que cuando la estoy mirando el correo sabe cuáles son mis correos, mis calendarios, mis cosas, etcétera. ¿Vale? Eso creo que eso es lo más importante, y creo que para mí debería ser el objetivo principal de la Keynote. Pero luego hay otro punto que me parece clave, que es la conferencia para desarrolladores. ¿Vale? Que a veces nos olvidamos porque todos vemos la Keynote como si fuera la presentación de productos de consumo. Pero la WWDC no va solo de enseñar novedades para usuarios, va de enseñar a los desarrolladores hacia dónde quiere llevar Apple a sus plataformas. Y muchas veces ahí entran piezas muy importantes, porque las nuevas herramientas de IA para desarrolladores se van a explicar en profundidad ahí, ¿vale? Y muchas veces en los días posteriores a la Keynote es cuando más aprendemos sobre lo que viene que por la propia presentación, ¿no? Si Apple quiere al final que Apple Intelligence sea algo más que 4 funciones sueltas sin integrarse, tiene que permitir que los desarrolladores construyan encima y con ella. No basta con que Siri pueda hacer todo eso que hablábamos, sino que tiene que poder interactuar con aplicaciones reales, tiene que entender acciones, tiene que ejecutar procesos, tiene que funcionar con flujos profesionales. Y bueno, al final esto, para los que trabajamos con tecnología, comunicación, vídeo, etcétera, es donde empieza lo realmente interesante, ¿no? Porque la IA no es la que te responde una curiosidad. Es que mucha gente lo está utilizando de esa manera. La IA lo que tiene que hacer es quitarnos, lo decía en el capítulo anterior, cuando hablaba del equipamiento del podcast, lo que tiene que hacer es quitarnos fricciones, ¿no? Nos tiene que preparar un primer borrador, nos tiene que organizar una lista de material, nos tiene que entender que estás editando un vídeo o que estás haciendo algo con unos clips y que hay una escaleta, y poder ayudarte con ese tipo de cosas sin que tú tengas que hacer muchas más vueltas, ¿no? Y al final eso, como digo, no se consigue solo con un chatbot, se consigue con integración, con APIs, con frameworks, con permisos bien diseñados, con contexto, etcétera. Y ahí los desarrolladores pues son los que tienen que usar esas capacidades para sus aplicaciones, ¿no? Si Apple presenta una nueva base de inteligencia artificial para desarrolladores, aunque no sea lo más visto de la Keynote, puede que sea una de las partes más importantes de la WWDC, ¿no? Así que habrá que estar muy pendientes a esos días posteriores a la Keynote para ver qué comentan, como digo, los desarrolladores y empaparse un poquito de todo eso, ¿no? Pero no quiero terminar sin volver a Siri, porque al final como decía, todo nos lleva a Siri, ¿no? Apple puede hablar de modelos, de privacidad, de procesamiento, pero el usuario normal va a medir el avance de una forma mucho más sencilla. Oye, ¿funciona Siri mejor? ¿Me entiende? ¿Me recuerda el contexto en el que estoy hablando? ¿Le puedo hacer o decir o pedir varias cosas seguidas sin que se atore y se vuelva loca? ¿Vale? ¿Puede actuar incluso dentro de mis aplicaciones? ¿Puede ayudarme, yo qué sé, sin que tenga que explicarle todo lo anterior de la anterior conversación que hemos tenido? ¿Vale? Creo que ese es el examen real, ¿no? Y es un examen complicado porque Siri ya viene con una carga histórica
No partimos de cero, evidentemente, partimos de muchos años, muchos de ellos de frustración para muchas personas. Partimos de usuarios que se han acostumbrado a no usarla e incluso a despreciarla. Y cambiar eso va a exigir algo más que demos bonitas, ¿vale? Va a exigir fiabilidad, que funcione, etcétera. Porque si un asistente te falla una vez, dices, bueno, y pruebas otra vez. Pero si falla 2, 3, a la tercera yo creo que la cuarta dice, esto es una mierda, esto yo no lo vuelvo a utilizar, o no le pregunto más esto que no vale para nada y no sabe responderme, ¿no? Y creo que es lo que le ha pasado a Siri durante los últimos años. Y Apple necesita un revamp completo. No hace falta que sea la más lista, lo que necesita es que sea consistente. No creo que Apple deba convertir a Siri en un clon de ChatGPT. No quiero necesariamente una Siri que me responda con párrafos larguísimos, ni megafrases, ni debates. Quiero que entienda mejor el sistema, sin más, que pueda decirme, que pueda yo decirle, yo qué sé, búscame las fotos del viaje a Venecia del año pasado donde salgo con mi mujer, ¿vale? Y elígeme y mándame las dos más chulas que encuentres. Imagínate, ¿sabes? Puedes decirle eso, revísate las fotos del viaje del año pasado a Venecia y búscame dos con mi mujer, las más chulas, y me las mandas. O recuérdame mañana revisar el guión del podcast de la semana que viene y añade el recordatorio, el enlace de la noticia que estoy leyendo. Vamos, es que eso ya es tremendo, ¿no? Eso es excitante. Porque, bueno, la parte de casa ya, pues evidentemente, ¿no? Pues muchas veces hemos hecho automatizaciones dentro de HomeKit para tener que evitar saltar esto, porque no le puedes decir apaga las luces del salón, baja la calefacción y activa el modo noche. Yo que sé, por ejemplo, ¿no? Pero apaga esto y deja encendida la luz del pasillo. No eso. Entonces, pues, que todo eso funcione, que todo es extractivo y ella sea capaz de racionalizar eso, para mí es el paso más importante sin duda. Y ya que hablo de esto, creo que hay otra parte importantísima, que es la parte de HomeKit, que creo que tiene una gran oportunidad. Creo que puede ser una pieza súper interesante dentro de la WWDC, aunque no sea necesariamente la que más titulares genere, ¿no? Apple lleva muchos años ya teniendo una base muy potente para el hogar conectado. HomeKit es seguro, está integrado en el ecosistema, funciona con automatizaciones, escenas, accesorios, de todo. Matter le ha ampliado los horizontes un montón, pero también es que la verdad es que la experiencia se queda un poquito fría, ¿no? La aplicación casa funciona bastante bien. No emociona, quizás, aunque para mí es muy buena. Y esto es curioso porque si hay una compañía que podría hacer que la domótica fuese más humana, más sencilla y más chula, creo que es Apple, lo creo sinceramente. El problema es que hasta ahora faltaban dos cosas, ¿no? Faltaba una Siri realmente buena, porque la que hay cumple y ya. Y faltaba un dispositivo, faltan dispositivos domésticos propios que no sea simplemente un HomePod o un Apple TV escondido por ahí, para hacer de corazón de ese hogar inteligente, ¿no? Y yo ya lo he hablado muchas veces en este podcast, creo que tiene mucho sentido esos rumores que hablan de un HomePod con pantalla o un centro doméstico con pantalla, que hablan de 7 pulgadas, cámara, reconocimiento de usuario, Apple Intelligence, bla, 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 todo esto. No sé si lo veremos directamente en esta WWDC, yo creo que no, pero creo que sí Apple va a preparar el terreno para todo esto que debería de llegar a lo largo del año, ¿no? Puede que el hardware llegue hacia septiembre, pues otoño, cuando se lance iOS 27, pero creo que la idea es súper potente, ¿no? Un dispositivo de Apple para el hogar que no sea un iPad, ¿no? O un altavoz, creo que es muy interesante, sobre todo para los que estamos muy metidos en esto y somos muy friki de esto, ¿no? Eso, a mí me dan algo así, que es un centro real para la casa, con sus widgets, con su control de escenas y sus cosas, pues de verdad me tienen ganado. Me tienen ganadísimo. Y sobre todo, pues si ya con una Siri que pueda entender órdenes naturales, vamos, tremendo. Este es el punto donde HomeKit para mí cambia de categoría. Porque hasta ahora al final, pues como digo, muchas automatizaciones del hogar siguen siendo, pues, no demasiado técnicas, porque no lo son, pero bueno, hay que elegir accesorios, condiciones, horas, sensores, escenas. Y para los que somos muy frikis está muy guay, pero para una persona normal, con el normal entre comillas, pues muchas veces es demasiado, ¿no? Y que la IA te pueda ayudar a hacer esas automatizaciones de forma sencilla, hablando, lo simplifica un montón, eso es tremendo, ¿no? Puedes decirle, cuando llegue a casa después de las 7, quiero que enciendas la luz del recibidor y que pongas la temperatura a 21 grados y que pongas música en el salón y que te lo configure. Eso sí sería, vamos, muchísimo más potente que cualquier rediseño de la aplicación y de nada, ¿vale? Y también, por supuesto, sería muchísimo más Apple, mucho más tremendo.
La inteligencia artificial en el hogar no es lo mismo que la inteligencia artificial en una aplicación de notas. Eso es así. En casa hablamos de cámaras, de cerraduras, de sensores, de rutinas, de horarios, de presencia, de privacidad, de niños, ¿vale? Es información muy sensible. Y aquí Apple tiene una oportunidad enorme para diferenciarse aún más, ¿no? Porque si la compañía consigue vender la idea de una IA doméstica realmente útil, pero realmente privada, creo que puede encontrar un espacio muy amplio frente a Google, Amazon, etcétera, ¿vale? No se trata solo de que el asistente sea mejor o que esté a la altura de los demás, se trata de que tú puedas confiar en lo que estás diciendo y usando ahí, ¿no? Que sepas dónde se procesa esa información, que esos datos no se van a usar para otra cosa, que las cámaras mantengan el cifrado, que las automatizaciones no conviertan tu casa en una fuente de datos para publicidad. Es que eso también mete bastante miedo, ¿vale? Apple creo que lleva años construyendo ese discurso de privacidad alrededor de la marca. Creo que merecido en muchos casos. Pero claro, tiene que demostrarlo ahora con todo esto que se viene, que es la inteligencia artificial. Y el hogar probablemente es el lugar donde más sentido tiene defender esa idea a capa y espada. Porque la gente puede aceptar que una IA me recomiende X cosas o que, bueno, que pueda trampear ciertas cosas. Pero cuando hablamos de mi casa, de mis rutinas, de mi familia, de mis hijos, etcétera, ahí la privacidad deja de ser un argumento, ¿no? Creo que es una condición básica. Por supuesto, no espero nada de hardware para esta WWDC. No creo que vaya a presentarse ningún producto nuevo de hardware. Ojalá me equivoque, pero creo que no lo va a haber. Así que creo que, como decía al principio, esto se va a centrar en lo que se va a centrar, en la IA. Y sobre todo en que Apple explique bien cómo va a ser ese despliegue fuera de Estados Unidos, como siempre, en tema de idiomas, regiones, privacidad, regulación, etcétera. Porque Europa ya sabemos el problema que tenemos con nuestras regulaciones. No que tenemos, lo tiene Apple con la regulación. Entonces veremos qué llega, qué no llega y cómo nos llega, porque aún hay cosas que no nos han llegado de hace 1 y 2 años. O sea que, bueno, creo que al final esta WWDC puede ser menos espectacular que decisiva. No sé si me explico bien. Creo que puede ser muy, muy, muy importante, pero poco espectacular para el público en general, ¿no? No va a haber grandes productos que se lleven los titulares, creo. No sé si tendremos alguna demo espectacular de nada, pero creo que tiene una oportunidad importante para avanzar y para estar en el centro de sus aparatos durante los próximos años. Creo que es un momento crítico, creo que es un momento muy importante en el que Apple se juega mucho más de lo que parece. Nada más, mi apuesta para esta WWDC, ya te digo, que va a intentar vender una idea muy concreta, que no son los primeros, pero que van a hacer que la IA sea el centro de tu vida digital. Y que espero que puedan estar a la altura de la situación, que es lo que más me preocupa después de los batacazos que se han dado en los años anteriores. Así que nada, espero que el lunes estemos todos atentos y después de la Keynote, pues bueno, tocará hacer un análisis de verdad, no un resumen de titulares, por lo menos yo es lo que voy a pretender hacer, sino la pregunta importante, ¿no? A ver si Apple ha demostrado algo, si tiene una estrategia que nos convenza o si seguimos en fase de promesas. Vamos a ver si Apple puede recuperar un poquito el relato, ¿no? A ver si Siri puede dejar de ser el chiste recurrente y puede convertirse en algo útil, y sobre todo para mí también ver si ese HomeKit avanza y nos propone algo mejor. Nada, a disfrutar el fin de semana. El lunes saldremos de dudas. Muchas gracias por escucharme como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Y si queréis podéis visitar el minicast.com, ya sabéis, y si queréis apoyar el proyecto pues tenéis un enlace por ahí de Buy Me a Coffee, etcétera, etcétera. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.